2021. Un nuevo gran milagro que Dios nos da. Un nuevo año. Una nueva oportunidad. Una nueva historia que escribir. Disfrútalo. Vive este año al máximo. Olvida todo lo que pueda quitar tu felicidad. Asiste a esa cita especial con Jesús. Él te perdona, te dará gozo y alegría. Sonríe, deja la tristeza. Tu estado de ánimo será lo que transmitirás a los demás. Corazón contento, rostro alegre, corazón triste, ánimo decaído, tú decides. Este año será el año que tanto esperabas. Jesús está con los brazos abiertos, pues te quiere dar paz. Quiere consentirte porque eres su hijo especial. Victoria será la palabra que disfrutarás este año. No estás solo. Cuentas con Jesús. Él ya venció por ti. Levántate, sigue adelante. No tienes nada que temer. Te equivocaste. Todos lo hacemos. Te sientes mal. Eres un ser humano. Olvida tu pasado. Vive tu presente con Jesús. Tu futuro será grandioso. Este año será especial en tu vida. Camina con Jesús. Conserva una sonrisa en tu corazón. Ayuda al necesitado. Refleja al Señor en tu vida. Entonces serás feliz. Feliz y bendecido año 2021. Buenos días, hermanos, tengan todos un feliz sábado. A continuación tendremos la oración de rodillas, para quienes sea posible, pues de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos en este maravilloso y bello sábado, Señor. Gracias por el privilegio de permitirnos, oh Dios, estar en este momento participando, oh Dios, de este momento de adoración. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda de forma poderosa, Señor, sobre la persona que tú has elegido, quien va a presentar el mensaje. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, oh Dios, que en este momento están conectados, Señor, para escuchar este maravilloso mensaje. Bendícele, guárdale, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy: evangelismo integrado. Buenos Hola, días. buen día. Buenos días, caballero. ¿Todo bien? ¿Cuál es su destino? ¿Portal como siempre? Sí. De acuerdo. Qué linda la música. ¿Qué radio es esa? Es una radio de aquí, de Petrolina, que transmite programas de la radio Nuevo Tiempo, de la Iglesia Adventista.
¿Y usted es adventista? No, solo me gustan las canciones y los mensajes que ellos dan. Hola, amor. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Hoy escuché un mensaje en la radio Nuevo Tiempo que tocó mi corazón profundamente y me hizo pensar en mi vida. Y que si algún día vuelvo a la iglesia, será la iglesia adventista, porque ellos son fieles a lo que está en la Biblia. ¿Estás seguro de eso? Tú ya fuiste a otra iglesia y te decepcionaste. ¿Vas a empezar de nuevo con esa historia? No lo sé. ¿Sabías tú que hoy hay culto en la iglesia adventista? ¿Y que ellos guardan el sábado y no el domingo? Yo no. La aplicación sonó aquí. Voy para allá. Luego vuelvo a almorzar. Ve con Dios. Buenos días. Buenos días. A la iglesia adventista, por favor. ¿Iglesia Adventista del Séptimo Día? Exacto. ¿Usted conoce nuestra iglesia? No. ¿No quiere entrar y hacernos una visita? Es que tengo que trabajar. La aplicación está llamando y tengo que aprovechar. Está bien. Muchas gracias. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado. Plinio se quedó parado frente a la iglesia, esperando alguna llamada de la aplicación. Aprovechó el tiempo para oír una linda música que estaba sonando en la radio Nuevo Tiempo. Inexplicablemente, pasaron 40 minutos y la aplicación no le cursó ninguna llamada. En aquel momento, él ya se imaginaba lo que estaba sucediendo. Solo pensaba en la invitación que le había hecho aquella señora. No había nada más que hacer, sino dejar el Uber estacionado y aceptar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Meses después, él y su esposa fueron bautizados y hoy están felices trabajando en los departamentos de la iglesia. El proceso de conversión de esta pareja fue posible porque el Espíritu Santo actuó en ellos en un trabajo integrado con toda la iglesia. El mensaje de esperanza anunciado por la radio Nuevo Tiempo lo llevó hasta el templo. Allí se encontró con personas preparadas que lo recibieron con atención y lo condujeron a una clase bíblica. A través de los estudios, los dos aprendieron las principales verdades contenidas en la palabra de Dios. Si una de esas etapas hubiese fallado, es posible que Plinio y Tamires no estén viviendo hoy la alegría de servir a Cristo. Probad y ved. Esta es una linda historia que nos inspira, ¿no es verdad? Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Hola, hola. Espero que estén teniendo un hermoso día. Yo sé que hay muchas dificultades, posiblemente pruebas, y estamos en un mal momento. Pero es decisión nuestra ver con buenos ojos y con positivismo todo aquello que Dios permite en nuestras vidas para salir adelante. Ayer escuché una historia muy particular que nos asignaron en una clase y me pareció que es pertinente compartirla con ustedes. Muchos de nosotros utilizamos términos de otras culturas, como karma, pero la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Hay un versículo que me gusta mucho que dice: echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Justamente eso es sembrar y cosechar. Un jovencito muy delgadito como este llegó a su casa, una casa en la que vivía solo porque no tenía ni papá ni tenía mamá. Era de esos pobres niños que uno no se explica cómo es posible que sobrevivan solos. Como ustedes podrán ver, está delgadito, flaquito y no tiene una cara como que muy sonriente. Este jovencito
Llegó a su casa. No tenía refrigeradora para abrir y ver qué había dentro. Lo que apenas tenía era un colchón viejo que había encontrado en el basurero como para dormir. Empezó a rebuscar a ver si encontraba algo para comer porque no había comido en todo el día. Y adivinen qué, ni siquiera agua encontró. Dijo, tengo sed, tengo hambre, no tengo dinero para comprar nada. Dijo, tengo una vecina. Voy a ir donde la vecina a ver si ella puede facilitarme un vaso con agua para poder, aunque sea, calmar mi sed. Fue donde la vecina, tocó la puerta y entonces la vecina abrió. Una hermosa jovencita le abrió la puerta y vio con asombro qué delgado estaba ese niño. Vio su ropa que no era la mejor y entonces le sonrió. Le preguntó qué deseaba, qué necesitaba. Y él, con todo el hambre del mundo y la vergüenza del mundo, le dijo, ¿podría regalarme un vaso con agua? Tengo muchísima sed. Aquella jovencita, luego de ver la delgadez con la que estaba este jovencito, entonces fue a la cocina y le dijo, ¡claro que sí! Voy a regalarte un vaso con agua. Pero cuando llegó, abrió la refri y entendió que él necesitaba algo más que un vaso con agua. Y entonces le regaló un vaso lleno de fresca y deliciosa leche para saciar su hambre. El jovencito, que se miraba tan cansado y tan hambriento, se sorprendió porque lo que él había pedido había sido un vaso con agua, pero a cambio de eso había recibido un delicioso vaso lleno de leche con el que pudo calmar su hambre por un momento. ¿Saben? El tiempo pasó, este jovencito no volvió a ver a esta jovencita y la jovencita tampoco lo volvió a ver, a pesar de que la imagen de aquel niño la había dejado con muchísima tristeza. El tiempo pasó y esta jovencita que le había dado leche se convirtió en una gran mujer. Ella un día enfermó. Una enfermedad muy fuerte la atacó, tanto que la llevó al hospital. Esos hospitales le habían cobrado muchísimo dinero porque a veces se nos olvida la humanidad y la necesidad que tenemos todos. Se quedó sin un centavo. Un médico que la estaba atendiendo estuvo al cuidado de ella todo el tiempo hasta que ella se mejoró. La secretaria del hospital llegó a la habitación donde estaba la jovencita, aquella que estaba enferma, y le dijo, esta es su factura. Cuando ella estaba recibiendo la factura que le estaban dando, dijo, pero no tengo ni un tan solo centavo, ¿cómo voy a pagar todo lo que he gastado en medicinas y hospitalización? Pero la enfermera le dijo, no, abra su factura. Descubra usted misma el milagro que acaba de suceder. Cuando ella abrió la factura que estaba recibiendo, vio que al final, donde dice el costo total de lo que se debe pagar, decía, esta y otras situaciones en tu vida y dentro de este hospital han sido pagadas por un vaso de leche. Entonces ella recordó que aquel jovencito flaco y debilucho que ella había atendido aquella vez y había dado leche, era el médico, se había convertido en el médico que la estaba atendiendo. ¿Saben? La Biblia es clara. Todo lo que hacemos, bueno o malo, regresa. ¿Queremos que lo bueno regrese? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Feliz día. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas de nuestra Iglesia Central Adventista en Valle de Ángeles. Que nuestro Dios pueda continuar con sus ricas y abundantes bendiciones en este día de sábado, que hemos escogido este tiempo para adorarle, para alabar su nombre y aprender de su palabra. El tema para esta mañana: gozándonos en nuestras aflicciones en Cristo Jesús. Probablemente usted viva en un lugar
donde cada mañana llegan pajaritos a cantar. Es probable que usted escuche los jilgueros, los zorzales, los chejecitos, las palomitas, los ruiseñores y cada una de las aves que quizá estén ahí en su casa. Tengo el privilegio de cada mañana poder escuchar estas aves. Diferentes aves cantando y muchas veces lo hacen al unísono. Es decir, cantan todos a una vez en su diferente cantar. Pero qué bonito se escucha. Pero lo más sorprendente es un canto que escuchamos alrededor entre 5 y 5 y media de la mañana. Es un canto bastante fuerte. El ave para cantar se encoge, eleva su pico y comienza a cantar duramente. Y me refiero al canto del gallo. No es placentero realmente el canto del gallo, pero sí lo hace con una fuerza, con un poder que usted lo puede escuchar a varios metros de donde usted está. Pero este gallo que nosotros escuchamos cada mañana comienza a cantar ahí a los 10 metros, luego comienza a acercarse y de repente lo tenemos allí, muy cerquita de nuestra ventana. Es decir, que es tiempo para levantarnos. Y decíamos que no es un canto muy agradable porque es un canto bastante fuerte. Si lo medimos nosotros en decibeles, que los decibeles son el valor, el rango de los ruidos que uno pueda escuchar agradablemente, el gallo llega a casi a los 100 decibeles, cuando nuestro oído está acondicionado para disfrutar entre 70 y 90 decibeles. Quiere decir entonces que el gallo canta bastante fuerte y la verdad que no es agradable. Pero ¿qué con el cantar del gallo? Nos hace recordar aquellos pasajes bíblicos cuando nuestro Señor Jesucristo, justo antes de comenzar su semana de pasión, se refirió a uno de estos animales, a uno de estos cantos, el canto del gallo. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, el capítulo 26 y los versículos 69 al 75. Allí tenemos nosotros uno de los pasajes más sorprendentes que podemos encontrar en la Biblia. Muy bien, decíamos entonces Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 75. Y el título de este pasaje se llama La negación de Pedro. Cuando nuestro Señor estaba allí justamente en su juicio, estábamos nosotros escuchando a Pedro cómo él negaba a su Señor. Pero ¿qué sucede? Jesús ya había advertido a sus discípulos. Ahí en los primeros versículos, el versículo 31 al 35 de Mateo 26, encontramos que una vez que Jesús salió de hacer la Pascua con sus discípulos y se encaminaron hacia el monte de los Olivos, el lugar donde Jesús constantemente se reunía con ellos. Y les comenzó a hablar que ellos se escandalizarían esa noche. Es decir, ellos se amedrentarían esa noche. O ellos quizá se harían los entendidos de él en esa noche. Algo sucedería que ellos iban a tomar otros rumbos. Pero cada uno de los discípulos, comenzando con Pedro, comenzaron a decirle a nuestro Señor Jesucristo que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Esa fue la frase que Pedro le dijo a Jesús, como para que Jesús entendiera pues, de que él era un seguidor fiel en todo momento. Y Jesús le dijo, versículo 34, te aseguro que esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vuelve Pedro y le dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, uno a uno, comenzaron a decir lo mismo. Los 11 discípulos que aún estaban con Jesús comenzaron a decir lo mismo, que ninguno de ellos lo iba a abandonar en los momentos difíciles que él podía pasar. Recordemos que Jesús se retiró un momento a orar, regresó donde ellos, los encontró dormidos, vuelve a orar, vuelve donde ellos y los encuentra dormidos. Y la tercera vez que él hace eso, les dice, bueno, sigan durmiendo, porque del Hijo del Hombre será entregado. Y en efecto, así sucedió. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Y el versículo número... Muy bien, el versículo número 13. Versículo número 13 de este pasaje dice que una vez que Jesús fue aprehendido, una vez que Jesús fue presionado, los discípulos lo dejaron solo. Quedó solo Jesús allí en aquel lugar. Versículo 75. Versículo 75 de ese mismo capítulo dice que todos los discípulos salieron corriendo una vez que aprendieron a Jesús. Bien, una vez que Jesús quedó solo en todo su juicio. De ahí para allá nadie lo acompañó. De ahí para allá todo su sacrificio, su juicio, sus blasfemias que le hicieron a él, todo lo que le sucedió a Jesús, lo aguantó solo. Y a pesar de que habían muchas personas en su alrededor, él se mantuvo solo. No habían abogados que le ayudaran, no había ninguna otra persona que pudiera testiguar acerca de él, que él era el maestro, que él era Jesús, el que había sanado, el que había llegado, el que había dado de alimentar a muchas personas. Jesús en estas ocasiones quedó prácticamente solo. Cuando sale una de las muchachas, en el momento que Jesús estaba siendo acusado, en la casa de Caifás, uno de los sumos sacerdotes, una de las personas que estaban allí le preguntaron a Pedro y le dijeron, tú eres uno de los que estaban con Jesús el Nazareno. Y Pedro le contestó que no, que él no conocía ese personaje, que ese era una farsa. Pero de nuevo le comenzaron a preguntar, este también estaba con Jesús Nazareno. Pero también Pedro volvió a negar, no conozco a ese hombre. Y el versículo 73 dice, un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque tú hablas igual que él. Entonces Pedro empezó a maldecir con palabras, yo no conozco a ese hombre. Y esta última vez que Pedro negó a Jesús fue cuando cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, que antes que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Hermanos, cuando vemos nosotros la negación de Pedro acerca del conocimiento, del acercamiento, de su andar con nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que qué cobarde Pedro, qué miserable Pedro, llegar a negar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede, hermanos?
Nosotros hoy día no somos mejores que Pedro, somos quizá peores que Pedro en el asunto de negar a nuestro Señor Jesucristo, según sea la circunstancia en el cual nos encontremos. ¿Y por qué decimos que somos peor que Pedro? Porque nosotros muchas veces también negamos nuestra relación con Dios, negamos nuestra relación con Jesús. A veces, si es posible, podríamos esconder hasta la Biblia, o podemos esconder el himnario, o podemos esconder la cartilla de escuela sabática, con el fin de que las personas que nos vean no sepan que nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En los diferentes ambientes, en los diferentes escenarios que nos toca actuar en la vida, nosotros quizá también podemos negar a nuestro Señor Jesucristo. En el escenario del trabajo, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros jefes, ante nuestros superiores, muchas veces nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo. También en las aulas de clase, quizá puede llegar algún momento donde nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo con el fin de pasar la clase, por el fin de obtener unos puntos más adicionales, con el fin de cualquier cosa, nosotros quizá podemos negar a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces fueron las ocasiones que lo negó Pedro a Jesús. La misma pregunta se le hizo en las 3 ocasiones, que él andaba con nuestro Señor Jesucristo, que él se parecía a nuestro Señor Jesucristo, que él hablaba como nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro en todo momento, en las 3 ocasiones, lo negó. Igual como nos puede pasar también a nosotros hoy día por las diferentes situaciones que ocurren. Esa noche era una noche difícil, era una noche complicada. Nosotros vemos el pasaje, quizá un pasaje corto, un pasaje que no muestra ningún temor, ninguna violencia, pero el momento era difícil. Nosotros tenemos que entender a Pedro que la situación era complicada. El maestro de él, su amigo, su pastor, su maestro, su acompañante estaba allí solo adentro. Y quizá también él podía estar en las mismas condiciones de Jesús. Si él hubiera contestado que sí lo conocía, o quizá que sí que andaba con él y que sí creía en él, era probable que Pedro sintiera que también lo iban a apresar, que también lo iban a juzgar y que también quizás lo iban a someter a padecimientos difíciles, igual como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro en esos momentos o tuvo una laguna, como dicen, laguna mental, o sea, un espacio en blanco de su mente que lo negó, o Pedro estaba muy atemorizado de las circunstancias que había en ese momento. Pero hay que rescatar 2 cuestiones de Pedro. En ningún momento Pedro se descabulló. En ningún momento Pedro salió para esconderse. En ningún momento Pedro se fue por ahí en algún lugar para que no lo vieran más o que no le siguieran preguntando. Fue muy honesto al quedarse ahí las 3 preguntas, las 3 ocasiones donde él estaba siendo interrogado, se estuvo allí. Y el otro punto que hay que rescatar es que una vez que él supo que había negado a nuestro Señor Jesucristo, porque la señal ya se había dado, que era el canto del gallo, dice que Pedro salió para llorar amargamente. Pedro sintió el dolor en su corazón por haber negado a su Señor, por haber negado a nuestro Señor Jesucristo. No fue fácil ese momento. Así que él se arrepintió. ¿Cómo era posible que él había negado a su Señor? Por eso dice el pasaje que salió y lloró amargamente. Posteriormente, en una de sus epístolas podemos encontrar lo siguiente acerca del apóstol Pedro. En su primera carta, capítulo 4 y el versículo número 12 y 13, encontramos lo siguiente. Primera Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13.
escribiendo acerca de qué relación, cómo debemos considerar nosotros los momentos que podemos nosotros recordar o que podemos estar gozando o podemos estar experimentando la relación con Dios. Pedro escribe: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Y el versículo 13: antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Qué momentos, qué palabras más certeras que escribió el apóstol Pedro. Quizá recordando aquella ocasión, quizá recordando también que en el mundo hay aflicciones, que en el mundo hay situaciones bien complicadas, bien difíciles. Tal vez usted en este momento no sienta que su vida está complicada, porque quizá hay alimento en nuestra casa, porque quizá andamos todavía vestidos, andamos con zapatos, tenemos un techo donde vivir, un lugar donde acobijarnos. Pero en estos momentos donde muchas personas en el mundo entero, en nuestro país, en nuestro vecindario, muy cerquita de nuestra casa quizá, tenemos personas que en este momento están sufriendo las enfermedades, los padecimientos, situaciones complicadas, hambre, desnudez, el desempleo, tantas cuestiones que oprimen a la humanidad hoy día, que quizás nos hacen perder el sentido de que debemos estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, que debemos estar confiando en Él. Así como Él les dijo a los discípulos en aquel entonces que todos se escandalizarían a través de las situaciones, pero que deberían confiar, que deberían estar atentos, porque estas cuestiones debían de pasar. Eran parte de una profecía, eran situaciones que tarde o temprano deberían darse, porque eran situaciones que estaban escritas. Así como dice en el versículo 56 del versículo 26, pero todo esto sucede, dice, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Entonces, quiere decir que todo lo que está sucediendo en nuestros días es parte, quizá, de principios proféticos. Como Jesús mencionó en alguna oportunidad, que iban a haber principios de dolores, situaciones difíciles para la humanidad, difíciles para el pueblo de Dios, difíciles para usted y para mí como parte del pueblo de Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, por eso en esta mañana, amigos que nos escuchan, debemos estar confiados. Si usted cree en Dios, si usted ha decidido creer en Dios, si ha decidido entregarle su vida, entregarle su alma a Él, es momento para confiar, es momento para poder gozarnos en el fuego de la prueba. Así como dice el apóstol Pedro, que debemos gozarnos al ser participantes de las aflicciones que nuestro Señor Jesucristo mostró allá en el Getsemaní, ahí en la cruz del Calvario, ahí donde Jesús sufrió. Es el momento de recordar, es el momento de apegarnos a Él y saber que nuestro Señor Jesucristo venció todas estas situaciones, venció la muerte, venció las enfermedades, venció todo para poder ir al cielo a preparar lugar para nosotros. Porque la última parte del versículo 13 dice, nuestro Señor Jesucristo está en el cielo en este momento, haciendo los últimos preparativos para venir a este mundo por segunda vez, para dar el premio a cada uno de nosotros. Y aunque nosotros quizás en algún momento lo hemos negado, aunque nosotros en algún momento le habremos dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo, Él tiene pendiente nuestra relación con Él. Así como Él rescató a Pedro, no lo dejó solo, aunque Pedro lloró, le dolió haberle negado, pero Jesús lo confortó y lo hizo uno de sus mejores discípulos en cuanto a trazar su palabra desde aquellos momentos. Hermanos,
Es tiempo entonces para pensar en Jesús, es tiempo para reivindicarnos con Él y decir que estamos de su parte, que estamos nosotros apegados a Él y que le esperamos para que Él venga por segunda vez a este mundo para poder gozarnos con Él para la eternidad. Que Dios nos bendiga. Amado Dios, hemos escuchado esta parte de la historia de Pedro, el cual te negó en aquel momento, en aquellas circunstancias. Pero que no somos nosotros mejores que Pedro, también tenemos la misma naturaleza humana de poder negarte en algún momento de nuestra vida. Pero queremos, Señor, que tú siempre nos acompañes, que nos hagas siempre
confiar en ti, que tu palabra pueda ser cumplida en cada una de nuestras vidas, que podamos entregarnos fielmente, sabiendo que tus aflicciones fueron hechas para nuestro salvamento, para nuestra salvación, para poder reivindicarnos contigo. Bendice a cada persona, Señor, que ha escuchado esta parte y que podamos siempre estar pendientes de ti en todo momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.